La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas dedicado al análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos abordando el tema del tercer informe presidencial de Enrique Peña Nieto que sucedió la semana pasada. Para ello nos acompaña nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Cinguanzo, a quien le agradecemos, y de igual forma a Carlos Arellano Esparza, quien se estrena en este espacio, y le agradecemos de igual forma. Me gustaría empezar con nuestro invitado, Carlos, de cómo viste el informe. ¿Qué te deja? ¿Cumplió tus expectativas? ¿El formato? ¿Cómo lo ves? Gracias, Ray. Bueno, en primer lugar, debo de admitir que yo no seguí el informe. Y no lo seguí por dos cuestiones esenciales, ¿no? La utilidad del ejercicio, en primer lugar. Es decir, ¿a quién beneficia este tipo de ejercicio de rendición de cuentas, de supuesta rendición de cuentas, si partimos del supuesto que tanto en forma como en fondo tiene muchas deficiencias? Es decir, yo en algún momento seguía los informes puntualmente, pero llegó el momento en que el caudal de cifras que se manejan ahí, estas figuras abstractas que no dicen mucho para la vida del ciudadano común, dejaron de tener sentido. Y por tanto, me ausenté yo de la visualización activa del informe para concentrarme después en un análisis hecho a posteriori ya del documento en frío. ¿Por qué cuestiono yo, el tema de la utilidad del informe? Porque me parece que tanto formalmente, es decir, el acto en sí, ha perdido sentido, ¿no? Después de haber sido un ejercicio ritual prácticamente faraónico, ¿no? Sí, sí. Donde el Día del Presidente. El Día del Presidente, en el que todo el país prácticamente se paralizaba para estar expectantes del Día del Presidente y culminando con el habitual pasamanos, pasamos o transitamos hacia el Día del Escarnio, ¿no? El día en que se le negó la entrada por un afán, digamos, pueril y quizá adolescente del Congreso en turno de negarle la entrada Fox, ¿verdad? Al presidente Fox en su momento, y después con el presidente Calderón, con las consecuencias que ya sabemos. Y de ahí transitamos al día de la fiesta de los cuates, ¿no? Es decir, yo hago mi informe, invito a mis amigos, donde prácticamente no habrá cuestionamientos, por eso son mis amigos, y estamos pues en ese momento. Esa es la parte de la forma. Digamos, no hay como... es el State of the Union en Estados Unidos, que es un ejercicio, una arenga retórica para convocar a los ciudadanos y decirles con una pieza de retórica acabada hacia dónde van y dónde van a corregir, ¿no? ¿Qué ha pasado? Aquí ni siquiera es eso, ¿no? Bueno, nuestro presidente no es muy propenso ni tiene mucha facilidad para la improvisación cuando no tiene que ser con teleprompter o algún otro artilugio técnico. Entonces, pasamos de ahí al tema del fondo. ¿Qué nos dice el informe? ¿O qué le dice a la gente común el informe? Yo pienso que ese desfile de números en abstracto, ese caudal de cifras, esas obras que existen en lugares donde la gente ni siquiera, gente de un lado del país o del otro lado del país, jamás se han parado, me hacen cuestionarme si tiene algún sentido hacer este tipo de ejercicio, si a final de cuentas la utilidad como ejercicio de rendición de cuentas no es lo transparente, no es lo interactivo que pudiese ser. Entonces me parece que el formato en sí del informe tiene muchos años que ha sido superado, que debe ser mejorado, y eso no aplica únicamente a la figura de la primera magistratura del país, ¿no? Aplica a prácticamente todos los cargos de representación popular, incluso los legisladores, presidentes municipales, gobernadores. Y el presidente. ¿Tú cómo lo ves, Marco? ¿Cómo lo viste el informe? ¿Lo seguiste o también aplicaste la ley del hielo? Bueno, yo luego me puse a revisar algunos de los pasajes más importantes, porque hay que ver qué es el informe. Efectivamente, no es un evento, no es un proceso de rendición de cuentas. ¿Ah? Eso lo hemos discutido en varias ocasiones, por qué razón no constituye rendición de cuentas este tipo de informes.
Pero tampoco es ya el antiguo ritual faraónico del que habla Carlos, ¿ah? En donde llegaba, primero lo paseaban al presidente en un carro descapotado y luego llegaba lleno de confeti, ¿ah? Una cosa legendaria. Pero entonces, ¿qué es el informe si no es estas dos cosas? Bueno, es un evento para generar un mensaje político, ¿ah? Entonces uno cuando ve el informe, lo que hace es ver de qué mensaje político se está hablando. Eso es. Es un evento fuera del Congreso, ¿ah? Es un evento del presidente y efectivamente no va a tener jamás en ese formato quien pueda interpelarlo como Muñoz Ledo en aquella ocasión. No, porque son los invitados, es un evento que él organiza, pero bajo que tiene todo el control, ¿ah? Tiene la posibilidad de dar exactamente el mensaje político. Entonces, eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Cuál es el mensaje político que dio el presidente en el informe y qué tenemos que decir respecto a ese mensaje político? ¿Ah? Básicamente eso es lo que... Y bueno, yo podría entrar luego a ver cómo vi yo el asunto o qué cosa en el mensaje político de manera muy relevante está ahí marcando rumbos, ¿ah? Y rutas. Podríamos concluir que el formato nos sirve, que debe ser modificado, porque realmente es, como ustedes dicen, un evento del presidente, lo que tenemos ahora, y no es una rendición de cuentas existente. Se tendría que modificar la ley desde el Congreso Federal hasta los congresos estatales, ¿de acuerdo? Y pasaríamos al tema del contenido, ¿no? El mensaje político. ¿Tú cómo lo viste, Carlos? ¿Fue lo que esperabas? ¿Hubo mensajes importantes que le den un nuevo? Se veía desde los cambios que hizo una semana anterior, ¿no? De los que yo diría que son cambios que sin cambio, pero se pensaba que era el relanzamiento del gobierno federal a agarrar oxígeno después de esta pesadilla del 2014-2015, ¿no? Para que salieran nuevos bríos como el Fénix. ¿Tú lo viste de esa forma o es más de lo mismo? No, bueno, además del previsible decálogo que se esperaba, ¿no? Yo lo que vi es, y lo que extrañé, porque quizá ilusamente uno espera de repente un mea culpa público, ¿no? Un mea culpa sentido, en tiempo y en forma, además del contenido. Pero a mí lo que me sorprendió de forma ingrata es el tema de la autocomplacencia, ¿no? Del ejercicio gubernamental y la ausencia de autocrítica en el mensaje en general, ¿no? Eso me parece preocupante porque estamos a la mitad. Se suponía que efectivamente, como has mencionado, se relanzaba la administración para intentar llegar al tema de los compromisos cumplidos, del cual hablaremos posteriormente, imagino. Y sin embargo parece ser más la administración de la inercia, ¿no? Es decir, continuamos, cambiamos todo, como decía Lampedusa en El gato pardo, para que todo siga igual. Marco, en ese tema del contenido, bueno, más la cuestión política, ¿no? El mensaje. Sí, fíjate que yo creo que hay dos ejes de mensaje político que hizo el señor Peña. En el primero coincido con Carlos, el tema inercial, o sea, es la continuidad exacta del rumbo, dicho de manera expresa. Sí, la profundización de las reformas, la aplicación. Ajá, y ahorita voy a comentar algunos elementos muy importantes del mensaje que está dando en este aspecto que nos debe de preocupar sobre este eje, sobre el tema de la continuidad en el rumbo. Ahorita estaría bien que veamos esta como insistencia en que no va a modificar nada en términos hacendarios, o sea que va todo a continuar, no va a generar nuevos impuestos, etcétera, y no va a pedir préstamos ni nada. Ese tipo de cosas hay que comentar lo que es lo que significa. Pero el otro elemento que me parece muy importante en el tema del formato, incluso el acuerdo con las televisoras y la narrativa que construyeron las televisoras alrededor del informe, fue alrededor de un mensaje muy importante, que ya es un combate electoral y donde ya señala el adversario muy claro. Sí, eso al final. Todo el asunto de el populismo y no sé qué, todo el mundo entendemos que es un combate contra López Obrador
Y el asunto es que está sobre un piso. El piso sobre el cual está lanzando este mensaje político, nos lo dice Parametría en la medición que saca, donde dice, tiene un 34% de aprobación y un 64% de desaprobación. Es el presidente luego, que llega en peores condiciones. En peores condiciones, en este respecto, al mismo tiempo respecto a Calderón y a Fox, muy por debajo de los dos. Incluso después de la cosa espantosa de Fox, ¿verdad? En donde tuvimos incluso a la mitad de su sexenio un año de decrecimiento económico, tuvimos menos 1.7 o algo así por ciento de crecimiento, una cosa. Ajá. Bueno, no, aún así. Llegó la crisis del 2008. Aún así, estaba muy por debajo. Y la encuesta que había presentado Reforma, ¿no? Si cruzas esas dos encuestas, te da la idea de exactamente qué está haciendo con esta estrategia, que es tratar de apuntalar la figura, tratar de subirle los bonos a la figura presidencial, pero ya atacar directamente al que es su enemigo, ¿verdad? Eso significa que tienen mediciones, ya tienen estrategia, ¿no? La conducta concertada con las televisoras significa que ya están ejerciendo una estrategia previamente diseñada y están en el... Entonces significa que el informe... Ese discurso del populismo lo empezó Beltrones. Claro. Él empezó... Eso significa que ya está... O sea, esto es diseñado, ¿no? Desde el tema de Beltrones en adelante. O sea, es una estrategia diseñada y el informe significó una pieza dentro de la estrategia ya electoral del PRI. Que es lamentable, ¿no? Que lo más destacado que se está analizando es este mensaje del populismo cuando faltan 3 años de gobierno, ¿no? O sea, el enemigo está en el 2018, sí, pero ya lo están atacando en lugar de hacer otra ya lo cosa, están ¿no? atacando desde ahora porque ya está desatado el proceso, o sea, a la mitad del sexenio está desatado ya el proceso de sucesión. Al interior del PRI, entre los grupos, la manera en cómo una parte importante de los comentaristas interpretaron los cambios de la gente en el movimiento fue en función de quién fuera o no presidenciable. Entonces ya está en la mente de todo el mundo el tema de la sucesión a la mitad de un sexenio. Eso también... Sí, habla de una debilidad terrible, ¿no? Y no tiene grandes precedentes. Entonces fue un acto electoral, un acto de significación electoral, pues, ¿no? Censurable, por otro lado, desde mi perspectiva. Es decir, no me parece ni el momento ni el lugar, dado que el país atraviesa por problemas muy serios, ¿no? Como para estar pensando de aquí a 3 años, ¿quién va a continuar lo que yo estoy? Mi legado, ¿no? ¿Y cuál es mi legado? Ahorita vamos a pasar al manejo de las cifras, ¿no? Entonces, además, me parece hecha esa propuesta electoral desde una posición muy frágil, ¿no? Ese ataque al populismo. Porque, ¿qué es? Primero, ¿qué es la promesa de no subir impuestos, sino una propuesta populista? Para llenarle el ojo al electorado, ¿no? ¿Qué es la propuesta de decir no nos vamos a endeudar, cuando sí nos vamos a endeudar, pero por otra vía? ¿No es populismo eso? ¿No es para llenarle el ojo a las masas? Sí, o seguir con el programa de darle de comer a la gente, ¿no? También. Que es otro programa pues, populista, por así decirlo, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Bueno, es una especie de populismo de ricos, porque mira, ¿cómo se llama el libro de Ricardo Rafael? Los Mirreyes. Es un mirreinismo, para decirlo, porque populismo se refiere básicamente a esta idea de darle a los pobres. Aquí el asunto es que cuando él anuncia que no va a generar nuevos impuestos y va a restringir el gasto público, porque cuando dice que el gobierno se va a amarrar el cinturón, no está diciendo los gastos de la alta burocracia, está diciendo el gasto público. Eso es lo preocupante. Entonces, no va a haber gasto público y no vamos a pedir deuda, no vamos a solicitar deuda y no vamos a generar nuevos impuestos. Ante el escenario de la caída de los precios del petróleo,
¿qué es lo que te queda para recuperar ingresos y tener posibilidades de generar gasto público? Pues impuestos, no a los mismos, sino impuestos a los que se requiere cobrarles impuestos, ¿verdad? Que es al gran capital y a la riqueza. Entonces lo que está diciendo es, al gran capital y a la riqueza no los voy a tocar, ese es el mensaje, no voy a tocarlos a ellos, porque además, ¿cómo van a reactivar la economía si no vas a usar el instrumento del gasto público, ni el instrumento de la deuda, ni el instrumento del déficit? Bueno, ellos piensan que al no subirle impuestos a las grandes empresas o a los empresarios, estos van a empezar a bajar el dinero hacia las masas. Es la estrategia de la inversión extranjera directa. Que es un dato que presumió y que es verdad. Lo dijo el Sabueso, este ejercicio que hizo ADN político de un fast check en vivo. Cifra que iba dando el presidente, cifra que ellos iban tratando de contrastar en vivo, y una de las cosas que contrastó y que fue verdadero fue el tema de la inversión extranjera, que es histórica, pero por lo mismo, pues ahí está el mismo ejemplo, ¿no? O sea, los mismos ejemplos que dio el presidente reflejan que no funciona el modelo. Critica el populismo, pero hace acciones populistas. En este caso igual, ¿no? O sea, dice que hubo inversión extranjera histórica, pero no hay resultados históricos en el bienestar de la gente. Exacto. Y a mí me parece adecuada la lectura que hace el maestro Marco de esa promesa de no tocar tus privilegios clase alta, ¿no? Pero también me parece populista desde mi percepción, porque a la base cautiva, a los que tengo atrapados sí o sí, también les mando el mensaje de que, bueno, no los voy a maltratar más, ¿no? Es decir, sí, por un lado estoy, a partir de mi presupuesto base cero, voy a reorientar el gasto, lo voy a constreñir, y por otro lado no les voy a subir impuestos, no voy a afectar a unos, que son los que pagan menos, y a los otros que son los que pagan más, que es el grueso de la población. Sí, pero vayamos a las cifras, más o menos para ir agarrando ritmo y al final de estar terminando con lo que incluyó el presidente y nosotros también con lo que ustedes tienen. Las cifras, ¿qué te deja, Carlos? ¿Alguna cifra importante? ¿Qué dijo el presidente? Esta la encontré en la página de Sin embargo, y es un análisis que ellos hacen acerca del desempeño de la gestión del presidente Peña Nieto. Y dice que de 200 compromisos que firmó en su campaña, solamente se han cumplido 28. Es decir, que al ritmo al que va en los 3 años restantes le restaría por cumplir aproximadamente 70 y tantos por año. Sí, no, 40 y tantos por año. Exacto. Entonces, pues así como que 28 en 3 años y a tratar de cumplir 44 al ritmo que llevamos, pues como que los números no dan, ¿no? Esa es la primera cifra que a mí me salta. Sí. ¿Tú, Marco? Fíjate que a mí la que me preocupó de inmediato, bueno, inmediatamente creo que el eje fundamental, el que nos debemos centrar así de entrada, es el tema del empleo y el crecimiento, y en el tema del crecimiento económico, porque en las cifras de pobreza que estuvimos manejando en estas 2 semanas pasadas por los informes del Coneval, el factor que detiene la posibilidad de combatir la pobreza es el factor del ingreso. Coneval tiene 2 ejes de medición, de presentar las mediciones, y uno es el de carencias y el de ingreso. Entonces en carencias en disminución de carencias hubo algunos avances, pero hubo un 0 avance en ingreso, lo cual significa que el tema y todo lo que vemos en disminución de pobreza, por ejemplo el caso de Argentina, que disminuye, y Chile, que disminuyen la pobreza de manera muy importante, pero brutal, la disminución, no va por factores de distribución, sino factores de ingreso por vía del empleo, no estas redistribuciones directas del Estado. O sea, la mejor forma de combatir la pobreza es el empleo. Así es, y ahí el asunto es que ellos estaban calculando que con las reformas, inmediatamente en el 2015, íbamos a cerrar con un crecimiento del 4.7, y luego íbamos a seguir con 5.6, y luego íbamos a seguir con 6 punto tantos, íbamos escalando crecimiento hasta el 2018,
en donde en el 2018 ibas a estar rozando el 7% de crecimiento. ¿Verdad? Entonces, ese fue el cálculo en donde hacen el escenario con reformas y sin reformas. Lo que significa es que vamos a crecer el 2.2% si nos va bien, si no viene otro ajuste. ¿Verdad? O sea, muy por debajo. El próximo ajuste podría ser en noviembre, ¿no? Y para poder nosotros tener expectativas de empleo, necesitamos por lo menos el 4.5% de crecimiento, por lo menos. Esto significa que esto va a continuar exactamente igual. Y quieren detonar el crecimiento económico con pura inversión extranjera directa, vulnerando el trabajo, o sea, la política laboral antisindical, ¿verdad? Queriendo, que es el ejemplo de... El ejemplo de Triumph, ¿no? Exactamente, de aquí de Zacatecas. Exactamente, es el modelo, ¿no? Ahí lo vemos retratado. Sería en el caso de como Zacatecas. lo llamado neoporfirismo. Así es. Y fíjate, hizo un Esquivel, el que hizo esta medición de desigualdad extrema, hizo un cálculo de los meses que tiene Peña gobernando. Ajá. Y dice, hay 2 pobres por minuto. Este es un cálculo de Esquivel. No recuerdo cómo se llama, pero es Esquivel. Gerardo Esquivel. ¿Ah? Así, 2 pobres por minuto. ¿Ah? Son 2 millones de pobres en estos 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va de manera muy acelerada el empobrecimiento. ¿Ah? Se concentraron sobre todo en pobreza extrema para el caso de Cedesol, ¿ah? Tienen su estrategia de los 7 millones de pobres, y es donde han podido un poquito maniobrar con los indicadores. Habría que ver si con la realidad. Pues casi todo es eso, ¿no? Sobre la realidad podrán decir misa en sus discursos, pero la realidad sí choca con y fíjate, los discursos chocan con la realidad. Otro ¿no? dato Yo no que me veo... parece que quisiera dar antes de pasar a otro tema. En los análisis que hay de evaluación del tema específicamente económico, es que uno de los factores que se detuvo fue la industria de la construcción. ¿Ah? Sí, entonces, al detener la industria de la construcción en cadena, hubo un detenimiento de lo demás. Y la manera clásica de reactivar la industria de la construcción es con gasto público. ¿Ah? Sí. Es la estrategia de muchos gobiernos en donde llegan, reactivan la industria de la construcción a partir del gasto público y luego reactivan la economía. Bueno, ahí anunció que va a ser el aeropuerto. No cuenta. No da Para algo deberá de contar, pero creo que no para los propósitos que nosotros nos ocupan y nos incumben. ¿Quisieras agregar algo en el tema del contenido, Carlos? El tema de contenido... ¿Una cifra que te llamó la atención? No, cifras específicas, no únicamente lo que vale la pena destacar es eso de el mantenimiento de un statu quo que ha estado vigente por 30 años, ¿no? Es decir, política salarial, que los salarios han perdido su poder adquisitivo, este país privilegia la entrada de capital extranjero, convirtiéndonos en un país manufacturero, incapaz de ser autodeterminados, de determinar nuestro propio rumbo, y una política social que está orientada a la gestión de la pobreza más que a combatir sus causas, ¿no? Sus causas estructurales. Al siguiente punto que me gustaría llegar es al decálogo. Si quieren les voy diciendo algunos puntos que desde mi punto de vista es importante. Por ejemplo, la austeridad presupuestal en el gobierno de la República. ¿Ustedes ven alguna salida, o sea, retomando tu punto, porque bueno, bajan el ingreso petrolero y de pilón dicen, no voy a aumentar impuestos? ¿Cómo le van a hacer para continuar con esto del gasto, ¿no? O sea, reactivar la economía para cumplir lo que están diciendo, y de pilón viene el presupuesto cero, ¿no? Pues el instrumento justamente va a ser el presupuesto cero. El tema van a revisar, hay 5.400 programas en el país, ¿no? Que muchos de ellos, algunos se triplican hasta hacen 4 veces los mismos metas y objetivos, ¿no? La medición de Coneval sobre eso de los programas y la duplicidad es alta, de tal manera que tenemos un aparato burocrático muy, muy caro en México. Ahí se podrían generar
economías y ahorros importantes. El asunto es exactamente en dónde le van a pegar, en qué capítulos le van a pegar en el... Pero hay un debate también en el tema desde la concepción de programas, ¿no? Tú tienes muy buena esa idea, Carlos. O sea, más bien que en lugar de programas deberían ser derechos. Sí, claro, ¿no? que es una política basada en un enfoque de derechos, ¿no? A diferencia del actual régimen que maneja un cumplimiento de derechos, un supuesto cumplimiento de derechos a partir de programas, ¿no? Y por eso esa pululación de programitas, ¿no? Y esa programitis lo que hace es que no cumple derechos, ¿no? Simple y sencillamente administra cosas y llegamos al punto en que las cosas se convierten en logros, más no lo que la gente hace. Es una totemización entonces de las cosas. No hacemos cosas, el Estado no hace cosas basado en el derecho que cada ciudadano tiene a partir de su ciudadanía, ¿no? Hay una cosa en el decálogo, un punto, el 7, dice renovar el impulso a la cultura de nuestro país, y por ahí salió la idea de la Secretaría de la Cultura. ¿Eso ustedes lo ven bien o es también una cosa más de populismo neoliberal? Pues mira, lo que tenemos es que en los 2 últimos años ha disminuido de manera continua los presupuestos a cultura, ¿verdad? Y es más, dentro de las áreas del desarrollo, el lugar mucho más sacrificado de todos ha sido la cultura, ¿verdad? De tal manera que hay una serie de retóricas, pero que no se expresa en propuestas programáticas y presupuestales. Ahí tendría que decirnos cómo va a generar el presupuesto a cultura, que ha bajado más de un 30%. En el último año le dio un bajón del 30% al presupuesto cultural, ¿no? De tal manera que eso es retórica, ¿ah? Si eso no se refleja en los presupuestos y cómo lo va a manejar. Esa falta de seguimiento y de que por un lado dan números, por otro datos y luego porcentajes, es muy complicado ir hilvanando lo que fue el mensaje presidencial, ¿no? Y encima, retomando un poco el tema de los programas, no puedes construir una visión integral de política pública a partir de esa dispersión de acciones. Es decir, no hay ejes unificadores que contemplen a la cultura dentro de un programa de cumplimiento de derechos amplio, ¿no? Que se combine con el tema de la educación, que se combine con el tema de acceso a otro tipo de servicios de esparcimiento que no existen. Sí, tocando el tema de la educación, hice un anuncio que es preocupante, ¿no? Esta alianza públicos-privadas para mejorar la estructura educativa, ¿es el inicio de la privatización o de la gestión privada de escuelas? ¿Cómo la ven? Pues eso ya viene. Mira, desde Calderón, cuando van a hacer un financiamiento indirecto de la educación privada, fíjate nada más, lo que cuesta exención fiscal, ¿verdad?, por gasto educativo, son 13,000 millones de pesos. De tal manera que si eso lo pones tú de lo que requieren las universidades para continuar haciendo su trabajo, las universidades están pidiendo 8,000 millones de pesos para nivelar sus gastos. Y el gobierno le está dedicando 13,000 ya a la educación, a financiar educación privada, que es un gasto súper regresivo, ¿va? Entonces, ahí está el asunto. Cuando uno analiza ya el tipo de programas que genera y lo que destinan presupuestalmente, eso es la realidad del asunto, no la retórica genérica que pueden, ¿no?, decir, sobre todo en un evento político de ese tipo. Y más cuando aquí la universidad pues está en una crisis ya de años, pero que cada año se va ratificando e incrementando el nivel de deuda. Habían anunciado que le iban a bajar a las universidades el 10% de sus presupuestos, en donde incluso la UNAM pone el grito en el cielo. Hay una declaración de la Núñez al respecto, ¿verdad?, en donde estamos... Se empieza a movilizar los alumnos cuando menos, ¿no? Entonces, otro punto es el impulso a la... Bueno, es que hay cosas tan genéricas en les voy a decir como uno. El primero es impulso a las leyes indispensables para fortalecer el Estado de Derecho. O sea, vamos, esa es una obligación, ¿no? Ahí yo quiero comentar un mensaje que vi en el informe.
Mira, ¿qué no se dijo en el informe también? Eso es un mensaje. Las omisiones son mensajes. A ver, se hizo el anuncio de la molestia de la población por la impunidad y la corrupción. No, es que la población está molesta porque hasta el Ejecutivo Federal está cuestionado por el conflicto de intereses. Y todo. Una especie de... Bueno, el asunto es que la manera en cómo va cerrando el discurso, cierra con un discurso sobre el ejército, ¿verdad? De un discurso en donde pone al ejército y le da todo, pero no dice nada sobre las garantías a los derechos humanos, porque una de las cuestiones más cuestionadas en estos últimos meses ha sido el tema de política de derechos humanos junto con el tema de desapariciones forzadas. El concepto de desaparición forzada significa la desaparición de una persona en donde alguien del Estado está involucrado. ¿Ah? O sea, son desapariciones en donde el Estado está de actor del crimen, ¿no? Es un actor criminal el Estado. Bueno, no está dando ningún mensaje que nos dé idea de que va a subir a la agenda gubernamental, no a la agenda pública o no a la agenda gubernamental, el tema de la violación de los derechos humanos por parte del ejército y el tema de la corrupción. Bueno, por ahí dijo que había aceptado todas las recomendaciones que le había dado la comisión. Sí, pero estamos ante una comisión de derechos humanos también absolutamente cuestionada. Acaba de entrar el nuevo, pero todo el proceso de Raúl Plasencia ha sido un verdadero desastre, ¿verdad? En política de derechos humanos. Es una cosa realmente espantosa. Bueno, entonces, ¿en qué es lo que nos está diciendo? No va a haber realmente un combate a la corrupción, ¿verdad? No dijo nada de cómo iba a operar ya lo de las leyes reglamentarias y el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. No mencionó nada al respecto. Le da toda el espaldarazo al ejército y no menciona nada sobre el tema de derechos humanos. Esto significa que ese tema no es prioritario, no le van a entrar, ¿verdad? No lo van a tratar, va a continuar la impunidad, va a continuar la corrupción y al contrario, la impunidad y la corrupción va a ser el arma con el cual van a garantizar la próxima elección, ¿verdad? Porque con transparencia y rendición de cuentas les atarías las manos para actuar electoralmente. Eso no lo van a hacer porque así ganaron la mayoría del Congreso. Sin soslayar la importancia que tiene el aprobar una nueva ley de anticorrupción, yo me pregunto si en efecto este país requiere más leyes, ¿no? ¿Sí? O si lo que requiere es cumplimiento de las que existen. Sí, lo hemos platicado, ¿no? Exacto. En el tema de que es un caos, cualquier día sales y es la violación sistemática de leyes. Exacto. Violación también de derechos constitucionales. Por parte de todos, ¿no? Aquí no nada más es la autoridad, sino también estamos involucrados ahí los ciudadanos. Entonces, la pregunta es, ok, vamos a aprobar más leyes. ¿Para qué? Específicamente como ¿para qué? La impunidad y la corrupción siguen rampantes, pobreza por todos lados, no hay un ejercicio de derechos humanos, los salarios están por los suelos. Entonces me pregunto, ¿para qué queremos más leyes? Si a final de cuentas las que tenemos nos sirven de poco y nada. Entonces... Es complicado el escenario, pero para finalizar me gustaría que dieran sus conclusiones, ¿no? Sobre el informe, pero más allá es ¿qué obtuvieron de este informe y para que les dé insumos de una proyección a 3 años, ¿no? ¿Cómo ven las condiciones van a empeorar, a cambiar, a mantenerse? ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, yo pienso que de entrada hay que reconocer que como sea el ejercicio del informe se mantiene, ¿no? Porque bajo las circunstancias actuales bien podía haber sido abolido ya, ¿no? Sí, es decir, que lo entregue el secretario y se acabó. Lo que a mí sí me gustaría hacer un poco de énfasis es en no necesitamos menos informes, al contrario, necesitamos más informes, pero necesitamos una práctica de información pública que esté combinada, ¿no? Que a partir de un ejercicio de rendición de cuentas horizontal, vertical, diagonal y social, pueda la gente estar involucrada activamente en demandar cuenta de sus representantes, ¿no? Y esto puede ser de una o varias maneras y puede ser incluso de forma más periódica.
¿Por qué? Porque llegamos al y momento... con consecuencias, ¿no? Porque llegamos al momento, efectivamente, el rendición de cuentas tiene dos vertientes. Estás obligado a responder por un lado y estás obligado a actuar por el otro. Es decir, hay responsabilidades sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. Entonces, si este ejercicio lo complementamos con participación ciudadana, lo hacemos más periódico, las consecuencias desprendidas de tal acto son palpables, esto puede definitivamente impactar en una mejoría de la gobernabilidad general. Entonces, por ahí es donde a mí me gustaría abundar un poquito. Y el otro tema es cómo ver el resto del sexenio. El resto del sexenio prácticamente discurrirá sin mayor alteración, yo supongo, a menos de que venga por fuera, pero yo no le veo visos de mucho, ni mejoría, ni deterioro, aunque siempre es posible estar peor, ¿no? Marco, ¿con qué te quedas del informe? Con dos cosas. Uno, con un pesimismo sólido. ¿Ah? Creo que vamos a estar peor. ¿Ah? Esto es, se van a mejorar algunos ingresos al país, pero no se van a redistribuir. Esto es, vamos a tener a lo mejor algún proceso de crecimiento, pero sin eliminar la desigualdad. Eso, ¿ah? O sea, no hay mecanismos, ¿no? Puede haber mecanismos de que esta inversión extranjera, ¿ah?, pueda generar efectivamente traída de capitales, pero eso no, con esta estructura no va a redistribuir y vamos a continuar con esta brecha de desigualdad. Y además, con el tema importantísimo sobre el manejo interno del Estado, capturado el Estado, completamente capturado, y vamos a continuar con eso. Y el centro del debate político se va a centrar no específicamente en estos resultados inmediatos, sino ya está en el centro el 2018. Con ese último mensaje sobre el populismo. Él mismo, ¿no? Ellos ya fueron lo quienes puso, pusieron ya sobre la tienen mesa. estrategia, ya están trabajando para el 2018, Entonces, eso va a estar permeando todos los procesos electorales intermedios de aquel 2018 y las propias acciones de gobierno ya están absolutamente politizadas con ese enfoque. Lo que a mí me preocupa es que la relación que hay entre malos resultados de gobierno y resultados electorales. Sí, no se ve, ¿no? Porque no se ve. ¿Ah? Estos mismos resultados los teníamos en la intermedia y el PRI volvió a tener, Peña Nieto volvió a tener mayoría en el Congreso. Con sus distintos aliados, ¿no? Pero... con sus diferentes aliados, ¡pum!, ya tiene otra vez. Ahora, pero ¿no crees que la oposición, me voy a extender un poquito más en el programa, pero vale la pena, ¿no creen que la oposición ahora sí puede hacer algo? O sea, hay un factor que se llama Morena y otro factor, no sé qué tanto sea, de Movimiento Ciudadano, un PRD que intenta agarrar oxígeno, aunque lo dudo, con un Chucho como dirigente. Sí, yo pienso que sí. Ahí es donde hay una posibilidad muy interesante, mira. ¿No? Porque de entrada puso ya la agenda esta Rocío Nale, la paisana, que por cierto, que felicitarle. Igual al otro, Carlos Puente, pues también participaron, ¿no? Fueron dos zacatecanos que estuvieron ahí. Pero Morena pone sobre la palestra, punto. Ahí está una política, una ley de austeridad sin afectar los programas sociales, la educación, ¿no? Los intereses ciudadanos. A mí se me hace para un motivo de observar. Hay que observar la fracción de Morena porque el triunfo el tema del 2018 en mucho va a depender de lo que haga la fracción parlamentaria de Morena, de tal manera que tienen encima una presión para estar continuo, eso les va a meter un estímulo fuerte para estar generando iniciativas, como este asunto de darle la mitad de sus recursos a las universidades, ahora la ley esta de... Sí, es que son temas que cómo justifica la oposición, o el PRI, o el PAN, no meterse, ¿no? O sea, bajarse los salarios todos, pues la población está... Pero además hay que tener en cuenta que entre Movimiento Ciudadano, Morena y bueno... Y el PRD. Algo del PRD. Y lo que ocurrió con el Independiente en Nuevo León significa que el PRI no tiene las 3 capitales regionales del país. Entonces, eso junto con una agenda
legislativa, inteligente, con una buena estrategia hacia el 2018, puede generar un choque de dos grandes bloques, ¿verdad?, entre el PRI, sus aliados y la posibilidad de que la izquierda pueda construir alguna opción. Yo suscribo el tono general de pesimismo que comparte el maestro Marco, pero matizándolo un poco, ¿no? A final de cuentas no se nos debe olvidar que gobernar es el ejercicio de acciones concretas para la población en general, no para una élite, no para un grupo en específico, sino para todos. Y la efectividad que se tiene es de nula a muy poca, ¿no? Eso por un lado. Las alternativas que tenemos, yo compartiendo el tono de pesimismo, ya no apuntaría tanto al tema partidista. Yo apuntaría a que las opciones se pueden generar desde la sociedad civil y se puede construir una plataforma sólida de alternativa, de oposición leal, como se conoce en otros países, sí, a la alternativa partidista que está sumamente desgastada en este país. Entonces me parece que por ahí puede ser. Pues es un tema que podremos abordar en otro programa, de las oposiciones, ¿no? ¿Quién es, los partidos o la sociedad? Pero bueno, será para la otra. A ustedes les agradezco que nos siguen en nuestro canal de YouTube y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego, mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.